estas actividades, me interesa pues que nos enfoquemos ya de lleno a la parte del curso. El día de hoy mismo también incluso le trasladé al ingeniero López, un cuadro que de alguna manera nos permitió en la etapa cuando estábamos directamente pues en los cursos en la universidad, un cuadro en Excel que nos permite ir habilitando pues cada una de las etapas de los valores de los diferentes enfoques de trabajo que ustedes estén realizando. Lo decimos de esta manera porque en el área de lo que era anteriormente proyecto de graduación, se llevaba un procedimiento de evaluación. Entonces, el proyecto, o perdón, no el proyecto, sino en sí el curso, vamos a verlo como en este momento, digamos, vale 100 puntos, pues, pero una parte lo califica la parte, digamos, de psicología, oigan, la parte propiamente del área de estructuras, y las otras dos partes sería la parte propiamente de lo que es sistemas constructivos y la otra parte de instalaciones. Con anterioridad se manejaba entonces esto, si no me estoy equivocando, creo que era 40 puntos en la parte de estructuras, creo que 35 puntos, si no me equivoco, la parte de instalaciones y el resto, la parte de, ¿cómo sería? La parte de sistemas constructivos. Entonces, ya ahí lo tenemos que ver de esta forma porque como estamos en este momento no solo en línea, sino que de igual manera en áreas, digamos, juntas, pero a la vez llevando procesos separados, entonces ya se lo trasladé. Vamos a terminar nada más de conjuntar, ¿verdad? Todo el grupo con ustedes y los datos que corresponden de cada semana para que esto de alguna manera ya se nos facilite a todos. Igualmente para Fernando y para Ronald, habilitan también sus imágenes, por favor. Es importante que mantengamos vamos a decir así, con sus imágenes. Miren, a veces hay ciertos temas que cuando se explican no necesariamente todo se visualiza igual, pero cuando ustedes están de alguna manera proyectando parte de sus documentos, entonces esto nos puede también facilitar parte de los conceptos. Entonces a todos les voy a agradecer eso. Buenos días de nuevo. Y entonces para el día de hoy yo voy a habilitar, vamos a ver, un par de imágenes de los trabajos que debiéramos de estar realizando. Quiero ver, semana 4, semana 2, semana 1. Inicialmente voy a poner la semana 2 y luego les pongo la semana 1. De una manera muy general, lo que trato de ir comentando son algunas actividades que debemos de tener, digámoslo así, cada semana. Entonces, dentro del tema, como ustedes saben, hay aspectos donde tenemos que trabajar directamente con el proyecto. Lo voy a abrir aquí. Y el proyecto en sí está relacionado con las clínicas que de alguna manera ustedes ya las conocen. Para ello, como les he pedido de favor, necesitamos contar entonces con su desarrollo de los planos específicos para dicho proyecto. Cada semana debemos de ir avanzando con ellos. Parte de ellos sería sistemas constructivos y parte de ellos de instalaciones. Al final, el proyecto debe conjuntar pues porcentajes que semana a semana corresponderá a aspectos, voy a mencionarlo de esta manera, en valores, digamos, de 2 o 3 puntos, una parte para presentar. Voy a mencionar tal vez algo relacionado con clínicas y específicamente lo que corresponde a las cimentaciones.
Y entonces eso va a tener un valor. Ustedes, como les decía, y hoy lo platicábamos nuevamente con el ingeniero, ¿cómo se llama? Mauricio. Entonces, ustedes tienen que ir presentando sus propuestas. Recordémonos que este curso a ustedes les va a permitir ir retomando, pues, la información que de por sí en el curso lo fueron recibiendo y van a ir alimentando, entonces, cada parte de su proyecto. Estamos hablando del proyecto de las clínicas. Esto con la idea, por un lado, los grupos que se conformaron, al momento es 2 personas por grupo, ¿verdad? Así es como se lo iniciaron desde el principio. ¿Estamos así de acuerdo con ello? Ya de alguna manera me van a ir comentando quiénes forman ese tipo de grupos. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, les trasladé información relacionada a los aspectos específicos de la parte de cimentación y la parte de zapatas. ¿Sí? Entonces, la idea de esto, platicábamos con Mauricio. Por ejemplo, él estará dando en los cálculos y análisis específicos de la cimentación u otras áreas que a él le corresponden, muros, vigas, losas, etcétera, todo desde el punto de vista de cálculo. Entonces, no tenemos que perder de vista que ese análisis estructural que ustedes hagan, cuando yo les traslado un sistema constructivo, entonces ustedes lo que van a hacer es, de acuerdo al análisis del edificio o del proyecto, en este caso de clínicas, con anterioridad, lo que sí hacíamos cada una de las áreas de la parte del ingeniero o la otra parte del otro compañero que nos acompañó en estos cursos, era que cada uno de ustedes presentaba entonces un proyecto y sobre eso cada uno iba avanzando con su proyecto. En este caso, un poco el tema de estar en línea nos da pues algunas consideraciones de poder trabajar en grupo diferente que estar trabajando directamente en la universidad. Entonces, desde ya ustedes vayan conformando sus documentos. Cada semana tienen que integrar esos documentos y al final digamos, de la semana 14 por ahí tendremos que ya integrar todos sus documentos porque eso va a formar un porcentaje del curso en sí. Una cosa entonces es llenar una información de desarrollo de una propuesta de un sistema. Por ejemplo, si en el caso de las clínicas y este fuese de determinada dimensión y necesitamos definir qué tipo de cimentación va a proponerse. Por ejemplo, Karen, ¿qué tipo de cimentación está proponiendo usted para las clínicas? Dice aquí que todavía lo estoy considerando, pero sí estaba pensando colocar zapatas aisladas, solo que estoy todavía analizando, según lo que estaba leyendo la vez anterior, todo depende del terreno también y todo eso, entonces no sé si ustedes nos van a compartir en qué tipo de terreno se va a trabajar, o sea, la ubicación, o nosotros también lo proponemos, porque también de eso depende, si no estoy mal. Claro, fíjese que le quiero comentar un poco, no lo he querido incluir, pero al final más de algún comentario tenemos que hacer con ello. La arquitecta Sofía, de alguna manera, que está llevando a cabo el tema del análisis del proyecto, análisis de proyectos 3, no sé si análisis de proyectos 3 es que le llevan con Eva, ¿es correcto? ¿Cuál es el que da la arquitecta Sofía con ustedes? Análisis de proyectos. Ok, solo es análisis de proyectos. Ok, entonces ahí van a hacer una evaluación de tipo financiero. Sin embargo, lo que ella estaba considerando es sí tener como una variable, porque ella no va a tomar las variables nuestras como estructura, como sistema constructivo, como instalaciones, porque ella al final tiene que hacer un análisis financiero, un análisis de un proyecto que ante una inversión, una preinversión, ¿verdad? En este caso, se formula entonces una propuesta de un proyecto. Y entonces lo que les dije la vez anterior, la idea de esto es algunos aspectos importantes. El inmueble, ¿dónde está ubicado? ¿Verdad? La parte de costos de ese valor de ese proyecto en general. Por eso es que les digo yo a ustedes en ese día primero que platicábamos, la importante que ustedes tienen que formular todos los renglones de trabajo de su proyecto. Eso es independiente al sistema constructivo o independiente al sistema, digamos,
de la parte estructural, etcétera. Al final, obviamente, si van a trabajar con ello, eso les puede servir. Pero, digamos, el terreno formaría parte de una variable que decía Karen. Si ese terreno, quien les pregunte ese tema y les pida un terreno con una topografía A o con una topografía B, etcétera, sobre eso van a ir variables no solamente de análisis financiero, sino que también de repente hasta un análisis del sistema estructural y del sistema, ¿verdad? Del sistema constructivo. Eso pasa en todos los proyectos, en cualquier lugar donde usted lo plantee, ¿verdad? Tan diferente es trabajar en la playa, tan diferente es trabajar en muro de roca, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí le pregunté entonces a Karen. Karen todavía ahí me está diciendo que lo está de alguna manera investigando. Chicos, aquí, en todo momento, en todo lugar, hay que tomar decisiones. Esa es parte de las situaciones que ustedes tienen que tomar en cuenta, que como parte de la etapa en que ustedes ya están en una fase avanzada, en una fase quizás ya de cierre de ciertos cursos o de la carrera en general, entonces, yo, por ejemplo, les trasladé diferentes tipos de cimentación de zapatas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Denis, por favor, coménteme, ¿qué tipo de zapatas están presentadas en el documento? Ya, por ejemplo, la compañera Cande mencionaba un tipo de zapata, una zapata aislada. Pudiendo considerar que una zapata aislada podría estar no necesariamente en las orillas de un límite de un muro, ¿verdad? Sin embargo, como parte de un edificio, pues este puede estar arrancando desde los rostros del mismo muro perimetral o bien aislados, ¿verdad? Entonces, por ahí, ese es un tipo de zapata. Ese tipo de zapatas, naturalmente, tenemos que saber que para ello, y me imagino que también a través del ingeniero López, han ido comentando aspectos de la importancia de lo que tiene que ser, por ejemplo, un estudio de suelos, ¿sí? Las condiciones que un estudio de suelo nos brinda, pues va a estar también en función de cierto acondicionamiento del tipo de suelo con relación al tipo de proyecto. ¿Por qué razón? Porque a través de ello, si tiene unas consideraciones que por alguna circunstancia a nivel freático es un tanto que pueda afectar o no al tipo de edificios, entonces habrá que considerar si las características de ese suelo es el adecuado o bien tuvieran que cambiar algunas condiciones especiales del suelo, algún fortalecimiento para esa característica del suelo, etcétera. ¿Sí? 1, 2, las condiciones que un proyecto pueda tener, si tiene un sótano, 2 sótanos, 6 sótanos, etcétera, más la parte superior. O sea, esa es parte del análisis. Por ahí creo que dice Karen, lo estoy analizando. Pero al final, dentro de las propuestas que yo les hago, o que les mencioné, o que les trasladé, pues ahí habían zapatas aisladas, zapatas unidas, pueden estar trabajando dependiendo de la cercanía, ¿verdad? Entre una columna o entre un sistema y otro, y pueden estar 2 zapatas en conjunto. Algunas situaciones donde se dan ciertas características, quizás no sea el caso en este momento, pero que necesite, por ejemplo, un tipo de cimentación con una zapata tipo pilote. Entonces, esa va a tener otro tipo de consideraciones, ¿sí? A cada una de estas, independientemente si es zapata individual, si es un sistema de cimento corrido, si es una zapata en L, si es una zapata con alguna consideración de que en las esquinas tenga, digamos, otro posicionamiento entre columna y armado. Esos son otros temas, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué vamos? Dentro de la propuesta del plano específico de las clínicas, sí tenemos que tener el AutoCAD para desarrollar ese planteamiento de esa planta de cimentación. Entonces, ya en la semana número 3, por favor, la que yo puse, por semana 2, perdón. Parte de la semana 2, aquí dice instrucciones, actividad de grupo, planificación de proyectos de área de sistema constructivo e instalaciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ahí Ronald está pidiendo acceso. ¿Qué significa eso? Que al final, como parte del curso y tomando en referencia el proyecto que en este caso nos pueda aprovechar el tema de las clínicas,
pues vamos a tener que llevar paralelamente, casi que paralelamente, tal vez en algunos momentos vamos a como que a avanzar un poquito en parte de lo que sería el sistema constructivo y luego vamos a ir incorporándonos parte con, está por ahí Ramos también ingresando, parte con la parte de instalaciones. Yo también les agradecería que como tal ustedes visualicen su proyecto de las clínicas de manera ya integral. ¿Qué quiero decir con ello? Por ahí tiene alguien abierto algún micrófono, pero como que está alguna participación de algún familiar o algo por ahí. Ayúdenos para que todos nos escuchemos. Entonces, tomando en cuenta ese tema de planos, yo lo que les ruego es que también visualicen el todo. ¿Qué quiero decir con el todo? Visualicen que aunque estemos trabajando un sistema constructivo, por ejemplo, de zapatas, por ejemplo, de columnas, vigas, o sea, como sistema constructivo, no como sistema estructural, porque son dos cosas de análisis diferentes. Entonces, que tomen en cuenta también que alrededor de ello, ¿sí? Tienen que ver la volumetría del edificio, tienen que ver lo interior del edificio, el mobiliario del edificio, los muros del edificio. Sí, desde allá tienen que tomar en cuenta el proyecto ya completo. ¿Por qué se los digo? Si en un momento vamos a estar manejando sistema constructivo de cimentaciones, sistema constructivo de zapatas, pues llega un momento en que parte de las instalaciones dentro de un proceso de obra, operativamente tenemos que también ir metiendo cierto tipo de instalaciones de drenajes, cierto tipo de instalaciones hidráulicas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay momentos en una parte de cimentación que necesitamos ir incluyendo desde ya algunos temas específicos hidráulicos, sanitarios o eléctricos, ¿sí? Entonces, necesitamos ir viendo ese proceso completo. Lo digo, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando con un edificio de unos 3 sótanos y unos 6 niveles, 9 niveles al final, pues el comportamiento de la ruta de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, especiales, etcétera, necesitan dos cosas. Por un lado, por dónde va a entrar la instalación, por dónde va a entrar la electricidad, por dónde va a entrar el agua, por dónde va a sacar usted los drenajes, ¿sí? Ahorita no puede pensar solo, voy a pensar solo en la estructura que el ingeniero me está pidiendo de la losa del cuarto nivel de la esquina número tal. Pues eso es importante, claro que sí, ¿sí? Pero recordemos, parte de este tema es que usted visualice el conjunto del edificio, porque ahí se le va a facilitar si parte de ello es manejar en este caso nuestro, dentro del desarrollo de los planos mismos, ¿sí? ¿Qué elementos de ello tengo que manejar? Y entonces por ahí es que nos permite a nosotros como, vamos a decir así, personas que estamos estudiando un área de la construcción, que nos permita entonces ir facilitando la información que necesitamos. Ustedes han cursado ya la mayoría de cursos y en buena medida tienen la mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, un cimiento corrido, ya saben cómo trabaja el cimiento corrido. ¿Qué tiene que agarrar? Pues parte de las cimentaciones para que esto en su momento no se mueva para un lado, no se mueva para el otro. O sea, forma parte, ¿verdad? De ese amarre, de esa cadena de estructuras que independientemente si le voy a poner en el cálculo que dio por su resistencia, por sus cargas, etcétera, que va a dar un acero número 8 o un acero número 9, ¿sí? O un acero número 6, en fin, va a ir variando, van a ir cambiando el tema de lo que pueda ser el sistema en cuanto a su estribo, a sus eslabones o algunas condiciones especiales en cuanto a la separación o no de ciertos tipos de elementos estructurales. Entonces, por ahí manejemos las cosas, uno, quizás casi que paralelamente, para que no se atrasen o para que no se les cree pues algún grado de dificultad. De lo que esto estamos platicando, ¿alguien tiene alguna duda, por favor?
Chicos, por favor, les pregunto con el ánimo de que vayamos siguiendo avanzando, porque ahorita ya estamos, creo que definidos hacia dónde vamos, qué es lo que se espera de ustedes, y de esto aprovechemos entonces estos momentos. María Elena, creo que iba a preguntar algo. ¿No? Por ahí, Ana Arquitecto, Lucía. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Otto? Cuéntenos, por favor. No, solo comentarle lo que estamos trabajando ahorita, sacando la información de lo que es el diseño, porque como tenemos un área de clínicas, pero también tenemos un área de lo que es parqueo con sótano, ¿verdad? Entonces, ahorita platicando con el ingeniero Mauricio, pues salieron algunas dudas y ya con una tabla que él nos dio para el cálculo de vigas, porque sí, tenemos que sacar lo de la cuestión de vigas y losas para seguir trabajando el sistema estructural. Entonces, en esa parte estamos ahorita, ¿verdad? Ok. Quiere decir que espacialmente ustedes ya conocen, por eso, incluso yo necesito, ¿quién tiene por ahí parte del AutoCAD como para que podamos ver el documento de clínicas y de alguna manera ir no reforzando en cuanto a lo que les esté dando ¿cómo se llama? El ingeniero, el ingeniero Mauricio, sino que es ahí donde en conjunto podamos ir viendo algunas cosas que a veces las miramos de una manera y a veces, ¿verdad? Las consideramos de otra. O sea, yo entendiendo lo que Otto me explica, pudiera decir yo, bueno, quiere decir que entonces tengo que esperar yo. No, esto no tiene que esperar. Porque al final, si voy a meter un marco estructural, ¿sí? Y dentro de ese marco estructural van a ir zapatas separadas. Miren, si la definición de la zapata al final, por las cargas que mencionan ustedes, o por el muro de separación en que tenga que existir entre la parte del sótano A con la parte exterior, o con, ¿verdad? De que es otro nivel, o con la parte de las áreas de parqueo, no importa. Al final, si esa viga le va a dar más peraltada, si esa viga le va a dar más ancha, si esa zapata le va a dar también de igual manera en una proporción mayor, de eso no nos preocupemos, porque digamos de nuestro lado, ahora ustedes pásense a la parte, en este caso, de sistemas constructivos. Lo que va a suceder es que la relación del dimensionamiento, del peralte, del ancho, etcétera, o de la altura, digamos, entre el tronco de columna para el nivel propiamente del nivel, voy a decir, del sótano 1 o 2, etcétera, como querramos verlo, pues eso va a variar y eso es entendible, ¿sí? Si al final hay un muro lateral o un muro que delimita el área y necesito que la zapata no esté, digamos, distribuida con un eje central, sino que va a separar, quizás haya una junta de separación y eso nos va a permitir hacer dos zapatas conjuntas, pues de igual manera lo hacemos. Por ejemplo, eso lo tienen que considerar también. ¿Qué va a suceder en el momento que vamos a meter los ascensores? O en el momento que vamos a meter las gradas, o en el momento que va a haber una junta de separación. Estamos por ahí con el tema, compañero, ¿cómo se llama? Otto. Sí, arquitecto, sí. Sí, va. Estando ahí, ¿qué pregunta tiene entonces con lo que usted me estaba diciendo? No, es que yo entendí que usted nos estaba preguntando con respecto a que si estábamos trabajando en esta parte del sistema estructural de la construcción. Así. Porque incluso con Luis Luis estaba analizando la parte de las clínicas y estaba viendo lo de lo que son luces de vigas, ¿verdad? Ajá. Entonces, y las luces de vigas que tenemos, por ejemplo, en el cálculo estructural del, del parqueo son totalmente diferentes a las de las clínicas, porque en el parqueo tenemos que tomar en cuenta, y es lo que la duda que yo tenía en el caso con el ingeniero Mauricio ahorita, ¿verdad? De cuestión del cálculo de las losas. Entonces él ya nos dijo qué cosas tomar en cuenta, porque como tenemos que tomar en cuenta ahorita lo que son nuestras vigas, nuestras losas, para luego dimensionar nuestras columnas y luego ya irnos para lo que son la cimentación, ¿verdad, arquitecto? Sí. Pero paralelamente, pues yo estoy tratando también de sacar como
no recuerdo si fue Karen que dijo la semana pasada, de sacar un estimado de todas las instalaciones que hay que sacar para tener una tablita, pero la cual ahorita aún la tengo en proceso, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la información. No, es correcto. O sea, es que cada área, mire, ¿de dónde nace todo esto que está haciendo Mauricio con ustedes? ¿De dónde nace? Al final nace de una propuesta arquitectónica, ¿sí? Al final nace de un proyecto, de una necesidad que en este caso llámese clínicas, llámese quizás oficinas específicas para áreas de salud y otros sectores que van conformando dentro de ello, y necesita parqueos, necesita sótanos, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace el proyecto entonces? Nace de la arquitectura. Entonces, su propuesta arquitectónica o la propuesta que ahora estamos recibiendo a través de ese proyecto, pues eso no va a variar en cuanto a que si las dimensiones entre clínicas tiene un eje entre, voy a mencionar algo, quizás entre 6 por 6, la relación entre ejes, pero la relación entre áreas específicas de parqueos va a estar quizás de 8 por 8 o quizás va a estar hasta de 9 por 9, hasta de 10 por 10. Miren, esas situaciones en cuanto a la parte arquitectónica y la relación estructural, pues los señores ingenieros tienen que ajustarse a ese tema. Por eso les menciono, en la manera como yo visualizo una estructura es que esa se tiene que incorporar dentro de esa parte arquitectónica, ¿sí? Si los ejes van a ser más abiertos, van a ser más cerrados. Si en esa zona el tamaño de la zapata pudiera darse zapatas hasta de 1,80 por 1,80, de 2 metros por 2 metros, estoy hablando de una zapata, ¿sí? Si esa zapata va a ser rectilínea o va a ser trapezoidal, mire, ese es parte del análisis que se tiene que hacer. Usted no se preocupe si le va a echar más tierra, más compactado, menos compactada. Preocúpese de que el suelo sea lo suficientemente adecuado para que la estabilidad de esa estructura funcione de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en el proyecto tenemos que dimensionar, ¿sí? Esa dimensión de zapata. Ya les dieron cargas, ya les dieron alturas, ya les dieron niveles, ya les dieron todos estos requisitos que van a caer específicamente hacia la estructura final, hacia las zapatas, para ir cayendo sobre las vigas y sobre las columnas, ¿sí? Y después ya nos vamos a ir sobre los niveles 2 en adelante. Si va a meter usted un sistema in situ tradicional, si va a ser vigas postensadas, si va a ser losas prefabricadas, etcétera. Ese es otro tipo de análisis. Pero eso va a estar en línea de lo que la estructura va a ser. Sí, hay cosas que ahora sí las voy a relacionar. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en el caso que yo necesite que las vigas tengan unos pasatubos porque necesito meter parte de tuberías de red, eléctricas, por ejemplo? Si yo necesito entonces coordinarme con la parte estructural porque decirle para que me digan, mira, yo necesito que pasen aquí unos ductos porque necesariamente tengo que meter esa tubería. Le voy a decir, sí, mire, vamos a separar esta parte, esta tensión con esta parte quizás de esta separación de los mismos estribos, etcétera, y por ahí se dan. O sea, esas situaciones son muy lógicas, tienen mucho sentido, o bien el diseñador de la estructura desde el punto de vista eléctrico o desde el punto de vista de drenajes también tiene que estudiar el caso donde no vaya a afectar ni la estructura hacia la parte hidráulica o la parte sanitaria, ¿sí? Entonces, yo no sé si estoy confundiéndolos, yo no sé, yo lo que quiero es que, digamos, ahorita arrancamos parejo todos. Ahorita, tan importante, y eso es muy diferente, no es decir que la estructura no es importante como la nuestra, no, le estoy dando todo su dimensionamiento, vamos a decir así, su función, su condición de estructura. Yo lo único que digo es que en el plano, desde un punto de vista de AutoCAD, si usted ahorita va a dimensionar un 80 por un 80 y va a estar a ejes, y eso vale. Pero si en el cálculo después le redondearon a 2 metros, pues va a tener que readecuarlo. ¿Cuántas veces en un proyecto no van a creer que todo es finito y que desde el primer momento sale óptimo el cálculo? Tenemos que redimensionar, tenemos que volver a replantear, más de alguna viga tenemos que correr,
más de alguna zapata tiene que cambiar del sistema constructivo. Es parte del análisis. Esto lo van a pasar ustedes por una y otra vez en sus proyectos que hagan, ¿sí? Qué bueno que no sale, qué bueno que no tuviéramos que corregir nada. Mire, eso ya uno después de en el número de años se da cuenta que es parte de, y en la medida que más aspectos forme parte de ese proyecto, pues posiblemente otra gran variable habrá. Lo que mencionaban inicialmente con el que no me he decidido porque ¿cómo se llama? Porque el inmueble todavía no sé si va a ser plano o va a ser recto. Mire, en la medida que le ponga más problemas es mejor, ¿sí? Porque entonces va a tener un área que usted va a tener que quizás que rellenar, otra donde usted quizás va a tener que cortar, ¿sí? Otra donde tal vez tenga que mover alguna cota de nivel. De eso se trata este tipo de proyectos. De eso se trata las preguntas que Mauricio o que yo le voy a hacer a la hora que nos examinemos. Porque si vamos a hacerlo todo perfectamente dimensionado y que no va a haber ningún problema, mire, la idea es que ustedes, nosotros, etcétera, desde un ámbito normal de lo que esté sucediendo en una estructura, pues tratemos de evaluar el concepto de qué pasaría si tal cosa se diera. ¿Qué pasaría, verdad? Si tal estructura le tengo que agregar un voladizo. Porque arquitectónicamente yo quiero un tema por ahí, otro voladizo mayor. ¿Qué va a pasar, Denis? Va a decir, no, la arquitectura no lo soporta. O voy a analizar dentro de ese marco cómo va a funcionar una viga en voladizo. O no lo vieron ya en diseño estructural. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo sobre ese voladizo le pongo una carga puntual en la pura esquina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que reforzar? ¿Qué hacer? Esas son las preguntas que nosotros les vamos a hacer a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo voy a estructurar? ¿Cómo voy a amarrar ¿cómo sería? Las gradas, digamos, del edificio. Y si yo tengo que decirle, mire, pero también esa grada necesito que se comporte de este otro lado, ¿qué va a suceder? O sea, esa es un poco la variable que va a suceder en la realidad. ¿Qué va a pasar? Que el cliente sea un cliente muy exigente, que quiere algo muy innovador, que quiere otro tipo de estructura allí, o le vamos a decir, no, es que eso no se puede. Por ahí creo que yo quisiera, sin el ánimo obviamente bajo ningún punto de vista de que se desconcentren o que no se vaya a suceder o que no se pueda hacer, porque esa es la razón de nosotros dentro de la profesión de ir encontrando soluciones, que en muchos de los casos lo que se dan cuando se dan aspectos así muy particulares, muy específicos, es que se tenga que buscar quizás a alguien que apoye parte de las soluciones, a un estructuralista, a un especialista en aguas, a un especialista en drenajes, a un arquitecto especializado en soluciones quizás de varios tipos de sistemas constructivos. Me explico, de eso se trata la carrera. No vayan a creer que cuando yo les he comentado a ustedes, y se los digo con todo respeto, a mí me parece que muchos años se pasan haciendo casitas. Y me parece buena la idea, porque era una de las cosas que más se tiene. Pero casi que se pasa más de media carrera haciendo casas. Ya cuando entramos a proyectos un poco más complejos, por ahí como que mentalmente algo nos preocupa y no queremos salir de ahí. Pero ya cuando ven que los procesos se analizan de otra manera, encontramos unas soluciones creo que mucho más fáciles. ¿O no es así? Ok, Karen, entonces, ¿cómo va a plantear su terreno? No dude. O sea, mire, por eso es que esto es lo que a mí me encanta platicar con ustedes. Porque si llanamente, usted me dice, mire, yo le voy a hacer un terreno cuadrado y voy a sacar 10 metros de lado adicionales de donde va a estar la construcción, pues ahí ya tomo una decisión. Si la persona después le dice, mire, no, pero yo quisiera que a la par de allá hay otro terreno, comprémoslo, y ahí fíjese que eso sí tiene como 3 metros diferentes de profundidad, entonces ahí le va a principiar como que a cambiar parte de una propuesta, ¿verdad? Entonces, se las voy a hacer también todavía más fácil. Si con el ingeniero no han planteado
nada de esto. Y él ya tomaron una definición de que el terreno está nivelado, va a bajar 2 sótanos o un sótano, o no va a tener sótanos. Entonces, tomen esa decisión, pero ya no le den mucha vuelta al proceso, porque al final es un proyecto, al final es una propuesta, al final es un ejercicio, ¿sí? Entonces, avancemos, porque si no, el tema no va a caminar. Y hay muchas cosas que analizar, y hay muchas cosas creo que les pueda facilitar, pues por lo menos este tipo de curso un poco combinado. Creo que vale la pena tenerlo, ¿sí? Ya Otto hizo una consulta, por favor, ¿alguien más? Ronald, no sé si tiene alguna consulta o alguien más, por favor. Leslie, por favor, habiliten sus imágenes, chicos, por favor. Es que cuando están con las placas, con sus rótulos nada más, me parece como que están saliendo a correr, haciendo ejercicios, etcétera. Mire ahí, Fernando anda fresco ahí, fue a correr y ya regresó. Cuéntenos, Ronald, ¿qué duda tiene ahorita con lo que está la relación que yo he planteado con ustedes? Lo que pasa es que yo quiero continuar ahorita, pero si alguien me dice, mire, tengo duda, ¿cómo voy a empalmar esto y esto y esto desde el punto de vista entre la parte del diseño estructural y la parte arquitectónica, que yo tengo que arrancar desde mi punto de vista de lógica, tengo que arrancar entonces con un proceso constructivo. Y un proceso constructivo nace desde lo que está en sí un inmueble, un terreno, ¿sí? Y que lo tengo que, parte de los trabajos preliminares, tomen en cuenta, por favor, que esto es válido siempre en todos los proyectos. ¿Cuál es el proceso constructivo? ¿Sí? Entonces, si el proceso constructivo significa que ese terreno hay que limpiarlo, chapearlo, recortarlo, nivelarlo, agregar todos los aspectos previos a la construcción, eso es parte que ya lo tienen que ir pensando. ¿Sí? Si parte de ello, entonces, ¿será que hago de primero el 10º nivel y después hago los sótanos 2 y 3, Fernando? No, ¿verdad? Entonces tengo que arrancar. Por eso es que arranqué con la parte de la cimentación. Si ustedes van por losas, si ustedes van por vigas, si ustedes van por el 5º y 7º nivel de esas vigas, perdónenme, lo que le tienen que decir al ingeniero, mire, échelo la mano. Queremos analizar las cimentaciones que nos están pidiendo. Al momento, por eso yo les he pedido, ¿quién tiene ahorita esa parte del plano o del plano, vamos a decirlo sin AutoCAD, para que ahorita lo miremos? Y dentro de eso, ¿qué duda tienen con relación a la cimentación? ¿Quién me contesta, por favor? Arquitecto, necesita que se lo manden por... No, aquí miremoslo ahorita. O sea, yo habilito acá y principiemos. Solo quiero hacer un par de preguntas. ¿El plano va a ser el mismo para los cuántos grupos son aquí? Son como 6 grupos. ¿Es así? ¿O 7 grupos? Sí, es un mismo diseño para todos. Bueno, fíjense que la tienen súper fácil, ¿verdad? Hasta tranquilos deberían de estar. Lo que tienen que preocuparse es qué cosas van a suceder si algo más les preguntan. Eso ustedes mismos tienen que evaluarlo. El qué, el cómo, el cuánto, el por qué. ¿Verdad? Entonces, Fernando, si usted tiene ya el AutoCAD, habilitémoslo, por favor. Y yo quiero de eso principar a hacer un poquito, digamos, de ver qué planteamientos están haciendo con lo que yo ya les estoy mandando. ¿Sí? Independientemente, si el grupo A va a escoger un tipo de zapata, no se preocupe por la zapata que pone María Adelina. Ese es un tema de análisis muy de ella. ¿Sí? Déjenla trabajar. Si Stephanie por ahí está con la preocupación de cómo tengo que meter esos pilotes porque voy a trabajar sobre un sector de agua, pues también dejen que Stephanie haga la mismo análisis. A ver, solo voy a habilitarle voy a dar a ver. Ahí ya le compartí pantalla, por favor, Fernando. O sea, mi pregunta es, ¿estamos bien con lo que yo quisiera que analicemos? A ver, chicos, hoy sí, o han tenido mucha actividad desde las 7 de la mañana. Sí dice María Adelina. Emily, ¿está bien desde las 7? Si me lo puede cargar
Ahí está habilitada para compartir pantalla. Solo que no sé dónde se le comparte. Ahí dice compartir pantalla. Ya la habilité. Ok. Es que yo estoy conectado en el teléfono, arquitecto. Alguien que pueda apoyar ahí al compañero Fernando, por favor. No sé si él le puede trasladar, digamos, a Otto, para que Otto nos lo traslade. ¿Cómo estamos Otro ahí? creo que no está conectado desde la casa. No sé. Anda fuera de la casa. Entonces, alguien que se exprese, es que cuando se me quedan calladitos, no Por sé. eso le decía si le mandaba el archivo por WhatsApp. Si gusta, mándemelo y voy a tratar de, ¿cómo se llama? Yo le puedo apoyar aquí, solo lo voy a abrir. Desde Ok, mi compu. entonces, vaya, entonces aquí la compañera Karen dice que ya tiene ahí está ya puesto el tema de compartir. Para la compañera Carlota, ¿qué dudas principia tener usted, Carlota? Porque al final, si entró hoy o si entró ayer, ese ya son otros 20, porque ahorita ya tenemos 3 semanas de que esto ya pasó. La idea de esto, Carlota, entonces usted tiene datos en Blackboard, ¿sí? Los tiene actualizados a la semana 4, el día de hoy, ¿sí? Hay que ponerse a buscar la información, hay que leer la información, hay que prepararse para trabajar todo esto. Yo le hago ese comentario porque si no, pareciera que va a principiar de cero o que no va a tener ningún punto, etcétera. No, yo les voy a dar esa oportunidad, pero consúltenos, platiquemos el tema. Si algo le puedo apoyar, con todo gusto, Carlota. ¿Cómo va, Karen? Ya casi aquí. No sé si están viendo. Digamos, ahorita sí veo ahí alrededor, pero no sé si son tres plantas las que quiere hablar, comentarnos, ¿verdad? Sí, Mostremos de este primero es la el planta, documento. inicialmente la planta de conjunto. Una consulta. Entonces, aquí viene la planta arquitectónica y dentro de la planta arquitectónica vienen las plantas de distribución amuebladas, ¿es correcto? Sí. Viene la planta de cotas, No, ¿no? Viene la aquí planta, ya no está. viene Solo porque, están las plantas arquitectónicas. Son las que tenemos acá de cada uno de los niveles. Este es el tercer. Tenemos, bueno, a en ver, orden. háblame de la planta de conjunto y principiemos a ver, pero entonces yo lo que les recomiendo, pues miren, es que ahorita nosotros apoyamos de alguna manera las cosas que por su naturaleza tengan duda. Algunas podamos responderles, algunas otras de repente tenemos que revisar las cosas. Pero desde ya tiene que nacer de ustedes toda la información de avanzar. No trabajen por semana, trabajen de una vez para decir, esto lo tengo que entregar, ¿verdad? La última semana de septiembre o la última semana creo que es de octubre. Y ahí, entonces usted tiene que visualizar ese todo. ¿Sí? Entonces, si ahorita les pregunté yo por la planta de cotas y si me dice no la tiene, entonces, ¿qué está esperando para que todo eso ya estuviera? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser para dimensionar entonces el tema de las estructuras, el tema del paso de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de drenajes? No sé si me estoy dando ¿cómo se llama? A explicar. Sí, aquí tienes razón. Tenemos que trabajar todo eso, aunque no esté. Exactamente. Y entonces a esta fecha ya tendríamos que tenerlo. O sea, Edgar Reyes no se los va a solicitar, es que eso ya es implícito, que de eso nacía el proyecto, nace de unas clínicas, ¿sí? Cuando en su momento yo les pedía a ustedes, yo les recomendaba, bueno, si no tienen ningún proyecto y como ya habían pasado también el taller 9, les decía, agarren su proyecto de taller 9, si era hospital, si era hotel, si era aeropuerto, por ahí íbamos caminando. No podía yo estar esperando que A o B hicieran algo nuevo. E incluso en ese momento yo no me pongo a analizar si el diseño es funcional o funcional. Es un tema que ustedes, al nivel que llevan, ya tienen que tener ese concepto. Disculpen que les diga, pero es que si no,
vamos a desviarnos para un curso y después para desviar y entonces no nos funciona. Entonces, yo le agradezco ahí, ayúdeme a ver, primero, ábrame el plano de la planta de conjunto, por favor, para ir yo teniendo dudas de ello, ¿sí? Y de eso, como ustedes ya lo han de alguna manera desarrollado 2 y 3 y 4 semanas, yo creo que tendrán pues muchas ventajas ahí. Sí, esta, no sé si ustedes están viendo, sí la estoy transmitiendo aquí. Yo estoy viendo ahí, ¿sí? Que hay Ujú. un rótulo con 4 plantas de conjunto. Una dice planta arquitectónica, planta de conjunto. Otra dice planta arquitectónica, planta de conjunto nuevamente. Y la otra vuelve a decir planta arquitectónica, planta de conjunto. O sea, esas dice que hay información ahí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque son de diferente tamaño. Sí, o sea que es que abrí el AutoCAD, eso no lo pueden ver. No sé, pues, lo que los compañeros le comenten eso, porfa. No, no se mira, Karen. No se ve. Permítame entonces. ¿Alguien más que esté apoyándose ahí Solo con se los... ve la carpeta, Karen. Ajá. Quiero ver. No sé. ¿Cuál? Acá. No. ¿Alguien más que pueda apoyar aquí a Fernando y a Karen, por favor? Muy bien, ahí dice que está Pues ahorita sí, ya aquí. información, como que ahorita ya podemos ver algo. No me acuerdo. Ok, esa planta de conjunto, pues Esta es la de ahí, conjunto. si esa planta de conjunto, usted le da el acercamiento y puedo ver algo de dimensiones, si no, no nos dice mayor cosa. Ahí veo un par de rotondas, veo algo oscuro al centro, en la parte superior al centro, y veo un área como de parqueo. A ver, entonces... Estacionamiento. Y este es el módulo del edificio. Ok, ok. Ajá. A ver, fíjese pues, entonces, solo ciérremelo un poquito. Voy a hacer algunas consideraciones para que ustedes, desde el punto de vista de desarrollo de proyectos, lo tomen en cuenta. Yo sé que cuando a uno le trasladan una propuesta hay que evaluarla, hay que verla, de qué se trata, etcétera, ¿verdad? Y en la medida en que ese anteproyecto lleve o traiga una relativa información o bastante información, mucho nos puede ayudar. Sin embargo, nos pueden quedar cosas, como quien dice, con mucha duda. A ver, entendiendo que la parte superior del lado izquierdo es el área de construcción, que este es un módulo central y luego hay otros 2 módulos de ambientes de clínicas. ¿Es correcto? Bien. Ahí está una parte, ahorita Karen está acercando 2 zonas específicas abiertas, rotondas, me imagino que ha de ser, o si tiene alguna área diferente, me la comentan ustedes. Pero a lo que voy es, aquí tenemos entonces una relación, ¿cuánto tenemos ahí en la planta de conjunto? Tendremos... En donde aquí Espera, las dimensiones del terreno. sí, bueno, sí, que ustedes me lo puedan dar. ¿Por qué se las pregunto? ¿Cuánto tiene ahí? 300 por 200. Tenemos acá, incluyendo... Usted me está dando una definición ahorita de un inmueble que mide posiblemente 300 por 200. No sé, dígame usted. Este tiene 101 por
120, pero o sea, el complejo completo incluyendo el área vial, ¿verdad? Claro, bueno, no sé, el área vial, digamos, en la parte inferior, ahí me imagino que ha de ser un paso, digamos, de alguna avenida importante y por lo tanto, por ahí pasa algo, ¿verdad? Luego Tomando tiene, las aceras tenemos 86 metros. Ya el terreno para trabajar por 119.90, 120 aproximadamente. quiere decir que entonces ahí ya tenemos, súbalo un poquito, disculpe. Ahí ya tenemos una pequeña información. Me dice que es un terreno de 120 por 80, creo que me dijo. Okay. Ajá, 86. Bueno, ok. Tenemos entonces un ingreso principal que me imagino que uno, dentro de esas dos rotondas, uno va a ser ingreso y el otro va a ser salida. O no sé si es abierto que cualquiera entre y cualquiera sale por ahí o por un sector. Estamos ahí. Debemos de saber entonces que hay un sector principal de ingresos y de salidas, quizás lo voy a mencionar esa parte. Luego, ahí estamos. Ahí debiera entonces conocerse un flujo, quizás de ingreso, y otro flujo que llega al parqueo y después sale otro flujo de salida. Así lo estaría entendiendo también. Les hago parte de esa observación. Ahora bájela otro poquito para volver al tamaño. O sea, redúzcamelo un poquito para poder hablar del todo. Ahorita está fijo. Si me lo reduce el dibujo de la planta de conjunto, por ahí dejémoslo ahí. Bueno, yo no sé si desde ya tomemos en cuenta algunas cosas. En la parte de abajo donde está el ingreso, ahí tenemos, vamos a decir así, en teoría, a menos que también desconocemos qué es lo que pasa alrededor de las otras tres áreas. Habrá calle de intermedia, habrá calle en la parte de atrás, habrá avenida en la parte de atrás, etcétera. Eso ustedes nos deberían de preguntar. ¿Por qué pregunto esto? Porque al final en la realidad, tenemos que ver por dónde va a ingresar el agua, por dónde va a ingresar ¿cómo sería? La parte específica de lo que son las instalaciones eléctricas, por dónde vamos a sacar las descargas. ¿Ya tomaron en cuenta eso? ¿Cómo es que están pegando los vientos? ¿Sí? ¿Esa información la tienen a la vista? Les digo esto porque al final, lo que me dijo Karen es una delimitación de un inmueble de 120 por 80, creo que dijo. Entonces, desde ese primer momento, de ese límite que tiene de la entrada de los vehículos, ¿sí? De la parte exterior y alrededor de ello, las otras tres caras del inmueble, pues hasta por ahí le van a dejar la instalación, hasta por ahí le van a dejar la cometida eléctrica, hasta por ahí le van a dejar la entrada de la telefonía, etcétera. ¿O creen ustedes que la empresa eléctrica va a entrar hasta donde está el edificio? ¿Cómo lo ve usted, Otto? ¿Cómo lo ven jóvenes? Disculpe, arquitecto, una pregunta. Sí, dele, por favor, María Elena. Toda esta información que nos está solicitando, creo que la podríamos obtener a través de un análisis de sitio que tendríamos que elaborarle al terreno. Correcto. Pero, entonces podemos plantearlo en el lugar que como pareja nos convenga, por ejemplo. Puede ser porque yo entendí que algo de eso les quiere plantear la arquitecta Sofía. Algo así entendí. ¿Sí? Y lo que les voy a decir, jóvenes, lo que plantea María Adelina, eso es un concepto que es la manera de tener y conocer la viabilidad del inmueble. ¿Sí? La viabilidad del inmueble. Porque vamos a suponer que si esa parte del inmueble no la pusieron, pero acometida eléctrica no llega por ahí, que la parte propiamente de lo que son extensiones de línea, pues haya que pedirlas y esos son otros trámites. ¿Sí? O sea, la idea es que nos planteemos cosas porque esto es lo que en realidad le va a preguntar el cliente. ¿Sí? Mire, le dice, mire, yo lo que no quisiera ver es cables parados ahí con
con postes y todo. Mire, yo lo que quiero es que todo entre bajo tierra. Esa podría ser una consulta, pues. Entonces dice María Elena, tenemos que hacer un planteamiento por donde, si eso es real, por donde entonces están localizadas, vamos a decir así, el paso de las instalaciones eléctricas, de la parte de agua, de la parte de drenajes, de la parte de redes, y qué otros puntos podemos ver. O sea, hay otros aspectos municipales de paradas, etcétera. Por ahí tenemos que precipitar el proyecto, porque si no, vamos a tener dudas. Lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de que el límite de donde está la avenida principal está, y voy a plantearles algo. ¿Qué pasaría si la cometida está pasando del otro lado del terreno, del otro lado de la avenida? ¿Cómo va a ser ese paso? ¿Sí? Si usted va a utilizar un traslado de postes, ¿qué altura le va a poner para esos casos, Carlota? Nos ayuda por ahí el compañero Ronnie Marcos. Bien, el tema de esto, dijo María Elena, muy bien, pues tenemos que investigar, ¿verdad? Entonces, hay postes, cuando se tiene que atravesar una avenida o una calle, que tiene que usar postes casi por encima de 5 metros. ¿Y por qué razón? Porque también pasan camiones, tráiler, ¿sí? Y los tráiler tienen casi una altura hasta de 5 metros, ¿sí? O ustedes no se dan cuenta que cuando uno hace pasos a desnivel, tiene que tomar en cuenta ciertas alturas, y los trailers es una de esas consideraciones, y tiene que ir viendo si hay varias variables de alturas de tráiler, porque lo que sí hay es varias variables de longitud de tráiler. ¿Y qué significa eso? Que cuando uno hace ángulos de giro para que cruce una calle o una avenida principal, todo eso, como dijo María Adelina, vamos a investigarlo, porque si no tengo esa información, cuando me pregunten y no lo puse, ¿cuánto pudiera ser que cambie el valor del proyecto? Porque no lo tomé en cuenta. ¿Estamos por ahí? Solo quería hacerle una observación. Yo estoy llevando diseño 8 en la central con el arquitecto Ureta. Y él nos dejó la elaboración de un edificio, justamente también en parejas, de uso múltiple. Entonces, lo que él hizo, porque también somos varios en ese grupo, ¿Sí? es que nos dejó la investigación de este tipo, que es el análisis de sitio, junto con reglamentos constructivos, etcétera, de la zona a edificar, Claro. para facilitarnos la información y que no se hiciera como muy tedioso para él estar revisando parte por parte de la información, sino más bien integrada como grupo. Entonces, para que no sé, entre todos también buscáramos un terreno que nos convenga para ahorrarnos también el trabajo excesivo a todos y así dividirnoslo, ¿verdad? Bueno, no mire, sé si es posible, si están de acuerdo los demás. Yo pienso que dentro de las reglas, y bueno, mire, quizás en la realidad cuando ya tengo el terreno donde tengo que trabajar, ese sí ya no es variable, ¿verdad? Eso sí ya le toca hacerlo o le toca hacerlo. En este caso, sin embargo, el comentario por parte del colega es importante, porque es lo que dice, miren, tomemos todas las consideraciones. Yo le decía, por ejemplo, el tema del soleamiento, ¿sí? Porque en el tema del soleamiento, al final, ciertamente, ya está propuesto. Pero si yo le dijera arquitectónicamente que como parte del sistema constructivo deberíamos de ver cuáles son las incidencias solares y entonces en qué momento esa parte tendría que considerarse para evaluar si tengo que poner parteluces o no de ello, ¿verdad? Entonces por ahí sería un tema de esas consideraciones. En cuanto al tema del soleamiento, en cuanto al tema de los vientos, ¿sí? En cuanto a las características de los flujos por donde pasan las diferentes redes. O sea, tener eso, y ojalá uno tuviera a la vista, a la mano, la información que las municipalidades nos puedan proporcionar.
En el caso de Guatemala, donde está el tema del POT y donde le dicen si el tipo de edificios es G1, G2, G3, G4, pero que esta pueda ser quizás un G3 porque creo que no sobrepasa 5 niveles. Entonces, y que está en la zona quizás no 9 o no 10, sino quizás está en una zona 11, etc. Entonces, por ahí viene lo que dice María Adelina. Sí se vale hacer este análisis. Lo que no se vale es decir, lo voy a entregar cuando termine el curso. O sea, este es un tema que lo tienen que resolver y preferiblemente como grupo. Pero chicos, yo siempre lo he dicho, el trabajar en grupo significa, por favor, unan esfuerzos, pongan un programa, digan, lo voy a tener ya para el lunes. Porque si no, las cosas, digamos, de mi parte, al igual que el ingeniero Mauricio, nuestros temas tienen que continuar, pues. En la medida en que yo les estoy recomendando es porque esto, tarde o temprano, les va a suceder. Independientemente sea una casa pequeña o independientemente sea un edificio quizás único para un solo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que María Adelina está acompañando de su planteamiento es porque también ella ya lo está escuchando dentro del sector de la universidad y dice, esto se hace, esta investigación es necesaria, ¿sí? Y créanme que esa es la realidad. Cuando uno tiene que realizar un proyecto, tiene que entregar esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ahora les dijera, bueno, ¿y cuánto vale ese terreno? Si ustedes me dicen, mire, es que ahí lo están vendiendo a tanto el metro cuadrado, a tanto la vara, pues fíjense que no es tan así, porque tenemos que evaluar, ¿verdad? Las condiciones del terreno, las características, la legalización, si va a tener un avalúo y ese avalúo, si es por arrendamiento o si es por venta. Si lo va a vender a un cliente privado, va a tener un valor comercial. Pero si usted lo va a vender al gobierno, al Estado o a otras instituciones, tiene que pasar ese avalúo por DICABI. Son otros 20 en cuanto a esa información. ¿Sí? Entonces, quiero cerrar ahí porque si no seguimos platicando otro montón de cosas. Pero a lo que voy es que, ¿por dónde entraría entonces las instalaciones? Si no tuviéramos calles laterales, etcétera, y continuaran más inmuebles a los lados, ¿sí? Pues la única entrada que tendrían es por en la parte inferior donde está esa calle principal. Si hay calles a los lados, posiblemente la parte de la energía, la parte del agua, la parte de las descargas de agua para sacarlos por la parte pluvial, la parte de las descargas sanitarias, pues entonces por ahí podrían estar saliendo de los otros lados. Pero si tuviéramos otros terrenos a los lados colindantes de ahí, solo por la parte de afuera tendrían que entrar. Y sí, solo sí también, que las instalaciones, ahí donde está ese límite de bordillo rojo, hasta ahí les tendrían que dejar las instalaciones. Entonces, a partir de una acometida eléctrica, si ahí lo vamos a poner, tengo que ver si mi acometida va a ir llegando hasta donde está el edificio central, porque tengo que pensar de que ahí va a recibir como un edificio que necesita brindar servicios hacia clínicas, hacia otro tipo de, digamos, de parte de esas clínicas, una hospitalización mediana, grande, etcétera, de equipos. Tengo que ver dónde voy a trasladar mis tableros. ¿Sí? No lo voy a ir metiendo, quizás me voy a ir hacia la otra parte del parqueo porque ahí voy a tener más disponibilidad, sí, pero imagínense que después de eso también tiene que volverse a meter al edificio. O sea, sí o solo sí, va a llegar la información por ahí. ¿Sí? La parte de acometidas, la parte de aguas. ¿A dónde van a ir resolver el problema de los diferentes, ¿cómo se llama? Servicios sanitarios. Pues todos están concentrados en un solo sector, porque aquí afuera no veo, a menos de que alguien me diga que en la planta donde está la zona de parqueo esa centralizada, quizás hayan algunas otras áreas cubiertas, pues quizás algo llegará por ahí, pero lo contrario, todo se va a concentrar en donde está sobre el sector izquierdo esos módulos, esos módulos de clínicas. No sé si estoy en lo cierto, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los puntos que tiene que considerar. Si ahora nos pasamos, y bueno, y dentro de todo eso, también tiene que considerar otras cosas exteriores.
el proyecto como tal, en mi caso, como sistema constructivo, ¿sí? Pues yo debo que considerar también que yo necesito resolver temas, por ejemplo, de riego, resolver temas, por ejemplo, de quizás de lavado en zonas donde están las zonas de parqueo, de que si voy a dejar un espejo de agua ahí donde están las rotondas, etcétera, ¿qué voy a necesitar que llegue eso ahí? Que si voy a analizar la parte exterior de la jardinización, etcétera, ¿será que voy a necesitar agua exterior? ¿Será que voy a necesitar luminaria exterior? ¿Sí? ¿Será que voy a necesitar colocar mis chorros, etcétera? ¿Será que tengo que analizar todo lo correspondiente a las pendientes para sacar el agua de ahí de la zona, etcétera? Entonces, vamos, se dan cuenta que no solamente es un análisis de un sistema, sino que hay cosas que se dan adentro y hay cosas que se dan afuera. Estamos por ahí. ¿Qué digo con ello? Que la acometida van a estar llegando a los edificios, digamos, en un sector de tableros, etcétera. Pero también, al querer sacar agua o iluminación o algún tema específico de algún sistema de instalaciones, voy a necesitar entonces volver a sacar tuberías, ¿sí? Con sus diferentes características del sistema para hacer o esa instalación de instalaciones eléctricas de iluminación pública o instalaciones de algún sitio. ¿Qué pasaría si este sistema va a estar a través de lo que sería un sistema que permitiera que colocar paneles solares? Entonces, la propuesta es de ustedes, ¿sí? El mejor análisis es de ustedes. Tomando en cuenta eso, si nos pasamos un momento, por favor, al edificio, quizás voy a pedir al edificio central de primero a ver qué hay ahí, por favor. El primer nivel aquí. Sí, yo creo que sí, vale la pena el primer Los nivel. sótanos. También conocer el sótano. Mire, todas estas cositas al final, esas las tenemos que ver, pero sería, no sé, que me pudieran, ¿cómo sería? ¿Qué tiene sobre el lado izquierdo, el de abajo? Tenemos la planta arquitectónica del tercer nivel. ¿Ese es del tercer nivel? No, bajemos entonces. Quiero el sótano. Primer nivel. Ah, sótanos. No sé, ver? es que aquí dice segundo nivel. Luego Estos son dice, sótanos. aquí dice planta arquitectónica, segundo nivel. Primer sótano. Ese sótano entonces, ahora ya lo vamos a... Ahora ya le agradezco, ya ve cómo es de importante que nos comuniquemos. Ese primer sótano, ¿sí? ¿Está debajo del edificio o este va a entrar externamente uno por la parte exterior y va a bajar hacia sótanos separadamente del edificio? Me parece que externamente, arquitecto, porque no sé si están viendo la planta de conjunto, en donde si ve el ingreso es a un costado del lado del derecho. Ábralo más, por favor. Los parqueos están a un costado del edificio. Sí, ok. O sea, ven cómo entonces tenemos que analizar los aspectos de las instalaciones. ¿Ven? Ahí, ¿qué quiere decir? Que la zona de parqueo que está separado, que por un lado tiene una solución abierta, ¿sí? Y que por ahí veo que hay unas rampas que llegan desde afuera, ¿sí? Quiere decir que al final, ¿cuántos sótanos son, perdone? 2 aquí. 2 sótanos. Quiere decir que usted va a bajar los niveles, o sea, mínimo va a bajar no menos de 6 metros, mínimo. ¿Sí? Así es. Quiere decir que ahí va a haber una cajuela, ¿sí? Van a haber muros que va a tener el sótano inferior del número 2, el sótano número 1 y la parte superior. O sea, lo que va a estar en la parte de afuera. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya tienen ustedes otro edificio chiquito ahí. Ese edificio chiquito que es de sótanos, perdón, que es de parqueos, de un parqueo o una zona de parqueos a nivel externo, y luego vienen otros 2 sótanos inferiores. Tiene una condición donde en el perímetro tenemos que meter muros. Y hay que evaluar qué tipo de muros vamos a tener que meter ahí.
¿Qué condiciones de muros vamos a tener en ese tipo de proyecto? ¿Qué tipo de estructura va a tener ese tipo de proyecto? Para ese tipo de sótanos de parqueo. Teniendo que analizar cuáles son las cargas específicas de ese tipo de cargas que trasladan los vehículos en esos puntos. Tienen que analizar cuáles son los muros específicos tipo cortina que van a estar pasando ahí donde están esas rampas. Pero tienen que analizar, desde ya les recomiendo, que ahí se miran zonas abiertas donde están las rampas. Quiere decir que ahí, a como está esa parte que está descubierta, el agua de lluvia les va a meter agua hasta por dónde. ¿Cómo van a analizar entonces la parte desde un principio de donde baja el primer vehículo hacia la parte de los dos sótanos? ¿Cómo van a analizar si eso va a estar así abierto? ¿Cómo van a ir captando el agua de lluvia que va a estar por ahí? ¿Hacia dónde van a trasladar toda esa agua de lluvia? ¿Hacia el sótano 2, hacia el sótano 1? ¿O van a meter otra propuesta de cubierta para que el agua no caiga ahí? O sea, por ahí es parte del análisis que me imagino que ustedes ya hicieron. Al igual, por ahí tienen, disculpe, sobre la zona de ingreso de esos vehículos a esa isla de parqueo. Veo algo que no Permítame sé. aquí. Perdone, Ok. aquí me decía. Sí, muy bien. Ahorita, ahorita estamos ya viendo los dos sótanos. Esos dos sótanos, adicionalmente a eso, tiene el primer sótano, tiene un acceso de gradas, que si me lo Así- muestra tal vez en el nivel 1, por favor. Ah, en el nivel 1 de la planta. Sí, digamos, ahorita ya vi, ese es nivel 1. Perdón, este no es nivel 1, este es sótano 1. Sótano 1. Acá Vale, ya estamos en el nivel 1. ¿dónde estamos en el nivel 1? Planta, primer nivel. Ok, ahora quiero ver dónde están esas gradas, que me imagino que del edificio usted llega a las partes de las gradas. No sé si me lo comenta, por favor. Permítame aquí. Esa es otra cosa, perdone que les diga, solo habilíteme un poquito más grande estas sótanos, está bien, pero la otra que está con negro, con fondo negro, las del nivel sótano 1 y sótano 2, ábrame un poquito los ejes, ábralo más, ok, ¿Acerco o más, alejo? para que os vea más cerca, ok. ¿Qué les hace falta ahí, jóvenes? ¿Qué les hace falta ahí? Ustedes si trabajan en estos proyectos y van a plantear cosas ya constructivas, ustedes están manejando un proyecto que no tiene ejes de construcción. Entonces, ¿cómo van a delimitar las áreas? ¿Sí? ¿Cómo van a seccionar las áreas si no tengo mis elementos que son sumamente necesarios? Yo no sé, a veces como que no queremos tomar en cuenta todo lo que nos han enseñado. Pero para calcular costos, para calcular reglones de trabajo, si ustedes no le meten los ejes en un sentido, ¿verdad? Sea por eje numeral o por eje literal, pues entonces, ¿cómo van a saber en qué momento tengo distancias, tengo delimitaciones, etcétera? Esto es algo como decía María Adelina o decía Karen por ahí, eso sí nos toca hacer por aparte. Pues sí, claro que sí. Pero ya lo hicieron. No, claro que no, me imagino, pero porque si no ya estuviera puesto. Entonces, compártanse cosas de grupo, porque estar con grupos creo que es de 2, pero si cada uno tuviera una carga individual, de decir, el compañero 1 va a hacer esto, el compañero 2 va a hacer aquello, a que cada grupito se vuelva a redividir cosas y después tengan que volver a hacer lo que los otros grupos hicieron, como que como nivel de grupo todavía no siguen trabajando. No sé, es algo de interés mutuo, pues, porque aparte que vayan a calcular una cosa ya como grupo individual,
a decir que todo lo que este análisis esté haciendo falta, pues creo que por ahí están perdiendo un valioso tiempo por algo que quizás no es difícil, pero es necesario, pues. ¿Sí? El análisis de viabilidad, como mencionaba María Elena, es sumamente necesario. A ver, solo quisiera retomar, entonces, yo les digo porque voy viendo cositas específicas, ¿verdad? Del proyecto y ahí mis recomendaciones nada más. Ustedes pueden hacer sus consideraciones como quieran. Yo cuando evalúe tengo que ver si lo puso o no lo puso nada más, ¿verdad? Porque si no está, para mí entonces hace falta, ¿verdad? No es que le va a decir en ese momento, mire, hágalo, ¿qué? O que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, ¿verdad? Eso sí ya no se vale. Porque cabalmente este es el límite entre lo que era taller de graduación ya para meterse a un privado. Entonces, parte ahorita es, metámonos al ruedo todo el mundo ahí. A ver, yo lo que quiero de alguna manera visualizar nuevamente sobre el edificio, cómo es que integro, vamos a ver, yo ingreso lateralmente Permítame, aquí quiero ver en el si primer nivel. porque el módulo de gradas está repetitivo. No, perdón. A Las ver, plantas están repetitivas. ¿cómo así están repetitivas? Esas, dice usted. Sí, Pues ese es el módulo de gradas, casi que sube por el ingreso de... Este sería el módulo aquí. ok, mire pues, perdone que le haga la observación entonces ahí. Regrese un momentito como me quiso hacer hace un minutito. Ok, por ahí está mejor la cosa. ¿Me quedo donde estoy? Yo necesito que miremos el detalle, cómo me conecto a los edificios de la planta del primer nivel con el parqueo. Ah, ya. Eso es lo que me interesa ahorita ver. Ya. Entonces, si usted toma esa planta de conjunto de verde, si se acerca un poco más, yo quería ver si hay algún módulo que ahí pareciera tal vez acérqueme más ese de acercamiento donde está esa área de circulación vehicular, la externa, la que está de amarillo. Esta. Ábrala más. La que va entrando al parque, la que está entrando al parqueo, ábramela más. Ok. Es eso. Es que todavía no logro, no sé si esa es una especie de flecha la que usted tiene. Córralo un poquito sobre su lado derecho, la imagen. Todo el grupo. Cerca de las rotondas, necesita ver usted aquí. Y un poquito, lo que yo quiero ver es de dónde se junta la parte de la planta y que quisiera creer que la planta del sótano del edificio tiene que tener un área de ingreso quizás o de salida para allí. ¿Cómo es que llega la gente a su vehículo? Y si salgo del vehículo, ¿cómo es que entro al edificio? Entonces, sí voy a sobreponer la planta como lo hice al principio. No tiene ingreso. Lo que pasa es que así logro analizar si es que tal vez tiene alguno, porque no especifica en la planta. Si se da cuenta, ahorita está sobrepuesto aquí. Mire, lo que pasa es que yo veo en esa parte de ahí, yo no sé si es una flecha y ahí hay una información. Usted ahorita lo que hice fue sobreponer el sótano 1, digamos, en el parqueo que está al exterior, ¿verdad? Entonces el módulo me está diciendo el sótano 1 del edificio o el sótano del edificio. Sí, del edificio. Vale, la planta la sobrepuse en la planta de conjunto para ver a dónde llega el módulo de gradas. Ok, entonces, si voy a llegar al sótano 1, voy a mencionarlo, así lo están pensando ustedes. Ajá, es solo para ver en dónde queda el módulo de gradas.
Ok, bueno, entonces metámonos entonces a ese sótano 1, o sea, porque puede ser que también, ya que veo que en los dos sótanos 1 y 2, veo que de igual manera está proyectado ese recuadro lateral. En donde dice ¿Cómo lo verás? ingreso, donde dice ingreso a parqueo, Karen, en el lado derecho de la planta de clínicas médicas y administración de clínicas. Ahí poder leer ingreso desde parqueo y dice gradas hacia sótano. Entonces, lo único Algo- que tenemos de ingreso, Eso, por eso les digo, es que eso es Ajá, necesario. tenemos cerca. Eso es lo que yo quiero Está en ver. el primer nivel. Ujú. A Aquí ver, no, están. aquí dice, perdón, aquí está mire, aquí está cabalmente, ¿ve? Ahí está esa flecha que yo les decía. Aquí, usted tiene en el eje, se dan cuenta que esta parte del edificio sí tiene ejes, ¿sí? Entonces aquí dice, mire, ingreso por parqueo. Quiere decir que entonces, aquí, ¿en qué planta estoy aquí? Planta del sótano 1, Nivel 1. del nivel nivel uno. 1, del nivel 1. Ok. Quiere decir que uno entra con área descubierta, ¿es correcto? Con el área descubierta del área de parqueo hacia ese ingreso, porque dice ingreso por parqueo. Quiere decir que externamente estoy ingresando por esta puerta sobre el nivel. Tenemos ahí el nivel, los niveles de altura. Aquí hay un nivel de altura. Chequéeme ese nivel de altura. Aquí está en la parte superior, donde está, a ver, aquí está el nivel más 10. Ujú. Quiere decir que entonces estoy en el primer nivel del parqueo. Pero además, dice aquí gradas hacia sótano. O sea, entonces voy a bajar, bajemos entonces al sótano, por favor. Porque este es primer nivel, me dice Karen y me dice Sí, María Adelina. ¿Sí? sí, aquí. Este Va. sería el primer sótano. Caemos acá. Yo lo que sigo, necesito seguir viendo esa flecha, porque esa nos va a guiar para poder interpretar, por ejemplo, aquí dice algo, vamos a ver. ¿Esto es parte del edificio? No. Esto ya son sótanos. Es el primer nivel del sótano. O sea, el Primer sótano nivel 1. del sótano 1. Ujú. Ok, del sótano 1. Quiere decir que hasta el edificio tiene este módulo nada más, lateral, junto con estos servicios sanitarios. Luego tiene un vestíbulo. Por aquí debería haber una especie de puerta de vidrio o algo así, para poder delimitar todo lo que se quema aquí de combustión y no entre por polvo o temas de riesgo acá. ¿Estamos de acuerdo En ahí? realidad no hay aquí. ¿Cómo si no hay? No hay. No hay una proyección de No, aquí no la hay. Aquí no la hay, claro. Pero obviamente cuando uno está dentro de los sótanos encerrados y usted ya con su carro encendido y no lo tiene de alguna manera con ningún filtro, etcétera, lo más probable es que todo el smog y toda la parte de ahí se meta por ese sector. Ok, entonces, entendiendo de esta manera que del sótano, perdón, del parqueo externo, bajamos al primer nivel, perdón, al sótano 1 y del sótano 1 ascendemos al primer nivel, o bien descendemos al sótano del 2. nivel 1, o bien del nivel 1 puedo ingresar directamente al edificio. ¿Estamos así? Bueno, ahora vayámonos al sótano 2 del edificio. Yo no sé si esto ya de este análisis ya lo estaban haciendo, pues pregunto. Entonces, ¿por qué le hago esa pregunta a Karen y a los compañeros que se les estén dando seguimiento a esto? Porque entonces quiere decir que el sótano debiera de tener dos niveles perdón, de acuerdo a la proyección del dibujo de la parte de los parqueos, muestra que también hay un segundo sótano para el edificio. ¿Es correcto ahí? Pregunto. Sí, arquitecto. Muéstremelo Son entonces, dos sótanos. son dos sótanos Sí, en el edificio también. sí, arquitecto. Este es el segundo sótano. ¿Sí? Va. Ese es el segundo sótano. Así es. Ok. Ahora, si eso es así,
los dos sótanos pegan e ingresan al edificio a través de ese punto. Regresemos ahora a la planta nivel 1. Nivel 1. No, pero la planta del edificio, pero ahí estamos. Entonces, ahora proyécteme donde está este cuadrito de aquí que está entre el eje N y Ñ, sería ahí, ¿verdad? Entre el eje N Tengo y las Ñ. gradas. ¿Sí? N y Ñ. Y entre los ejes, sí, 6. Entre los ejes 6, ¿el 6 o 5? Perdón. No. Este es 1, 2, 6. 4, 6. ¿Es entre el eje 4? No, en realidad hay un intermedio entre el eje 3. Aquí hay un eje 3. Tendría que haber algo relacionado con un eje 3. Por ahí lo vamos a ver sobre el lado izquierdo. ¿Sí? Sí, Está el eje 4, el eje 6. El eje 6. ¿Ok? Esta es una parte de acá. Y la parte que nos estaría llevando, esto nos estaría llevando, entramos por el por el primer nivel, y por aquí ya hay parte de las clínicas. Así es, ¿verdad? Muy bien, ok. Ahora, del sótano, de este primer nivel del edificio, quiero bajar al sótano 2, al sótano 1. Aquí quiero mi comentario. Este es un comentario. Estas gradas así, helicoidales, en un tema de edificios, debiera de evitarse. Porque es un tema de riesgo, ahí se cae cualquiera. ¿Sí? En la medida en que uno va desarrollando este crecimiento, ¿verdad? A nivel como cada grada de caracol, es bien complejo, sobre todo para temas de niños, ¿sí? Y lo único que hace ahí es quebrarse. Pero bueno, eso es parte de la carrera también para todos. Sigámosle al sótano 2. Pásenme, por favor, del edificio, del sótano 2. ¿Ese es el sótano 2? No. No, aquí. El sótano 2 lo tenemos acá. Este es el sótano 2. Este es el sótano. Súbamelo, por favor, súbamelo. No, de este lado no. Del Aquí, otro. disculpe, cuando usted se refiere a gradas helicoidales. Perdón, cuando me refiero a quién. ¿A gradas helicoidales? Ajá, mire, Son, este tema como caracol aquí, mire. Aquí hay gradas que no hay seccionadas. ningún descanso. Perdone. Que no hay ningún descanso. No hay ningún descanso, pero a la vez no es lo mismo subir, digamos, una grada y después digamos, aquí está compartido. Lo que pasa es que la altura ahí quiere decir, al final, ese tipo de soluciones porque la altura no ha sido la mejor solución, ¿sí? Entonces, Sí. aquí pudieron haber proyectado quizás, no sé si la distancia, pero ahorita no me interesa, pues al final, si esta distancia fuera por encima de 2 metros, creo que pudieron haber mejorado esa respuesta. Pero bueno, eso será otro tipo de análisis después. Lo importante es que en el diseño estructural, ojo ahí, ustedes me den la respuesta. ¿Cómo van a solucionar estructuralmente esa losa? Esa es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el armado de eso? ¿Cómo va a estar ese nudo de hierros para que en cada grada, fíjese que usted tiene que hacer un nudo en esa columna central y en cada grada cambia de altura. Entonces eso va a ser seccionado. Pero pasémonos al edificio, por favor. El segundo sótano ya lo vimos que ya tiene comunicación, el otro también. Pásese al edificio, el sótano 2 del edificio. El sótano 2, en el sótano 2 estábamos aquí. Estábamos en el primer nivel, de primero. Luego, sí. Luego dije, pasémonos al sótano 1. Aquí, porque, por ejemplo, aquí dice primer sótano. Aquí. Eso es de parqueos. Ahora yo quiero, dentro de esta parte del edificio, bajar, que me muestre cómo está el sótano 1. Porque lo primero que me mostró fue el nivel 1. Ajá. ¿Y ahorita qué ven en la pantalla? Yo ahorita veo en el sótano de parqueos
primer sótano y segundo sótano, porque están Ajá. separados. ¿Sí? Porque están separados. Porque, Ujú. porque en el detalle del dibujo no lo permite poner uno debajo del otro. Y Así es. veo en este primer nivel de lo que está aquí de verde, ¿sí? Veo que ese es el nivel, digamos, del nivel 0, el nivel exterior. Sí, Vale. sí, aquí. Yo lo que quiero ver entonces es que usted me muestre el sótano 1 del edificio. Porque este es sótano de parquero, pero yo quiero ver cómo está la comunicación entre el primer nivel del edificio con el sótano 1 y el sótano 2. Pues es que estos son los sótanos que tenemos. A ver, aquí sobre el lado, discúlpeme, aquí sobre su lado izquierdo, ahí tienen, ¿Ah? ahí tienen, ok. En la parte, la primera superior, ¿qué es? ¿Primer nivel? Así es. Vale. En la segunda tiene que ser, dice, Sí. aquí está, dice primer nivel. Mire, aquí me está diciendo primer nivel. Luego dice segundo nivel. Y luego dice clínicas médicas administrativas. ¿Qué cosa? ¿Qué nivel? O tal vez muéstremelo aquí. Muéstrame este rótulo central. Lo que pasa es que en la planta tenemos el nivel 0, ¿verdad? Entonces en el nivel 1 es donde ellos lo tienen como clínicas médicas, área de administración de clínicas. Ok, está bien, está bien, está bien. No, es que sabe que ya vi qué es lo que pasa, pero quiero confirmarlo. Segundo nivel y después de este segundo nivel la planta de hasta abajo. Sí, porque si se da cuenta Tercer que nivel. acá, ¿Qué es esa sí, parte de abajo? O sea, la si se da, administración de es el tercer clínicas nivel. para ellos es el segundo nivel. No. Ajá, lo que pasa es que en la planta del centro dice planta arquitectónica segundo nivel, pero afuera dice clínicas médicas primer nivel Tecniscan. Y luego Eso, la otra dice planta arquitectónica tercer nivel, pero afuera dice segundo nivel Tecniscan. Y eso es lo que confunde un poco. seguro. Porque Seguro. abajo lo tienen solo, o sea, en el nivel 1 lo tienen como área administrativa, no como nivel 1 como tal. Si yo vengo de la calle, Si usted viene de la calle, si yo vengo de la ingresa calle, no, y no voy a ir a Tecniscan. Yo quiero ingresar a este módulo que está al centro. ¿Sí? ¿Por dónde entro de la calle? O sea, No. la calle, o sea, donde entraron los vehículos en general. ¿Sí? Entonces, si yo vengo de la calle, ¿por dónde entro? ¿Por este módulo de puerta que está aquí? No, es por Perfecto. Perdón que le Dígame. interrumpa. Dígame. Mire, fíjese que voy a abandonar la sesión porque tengo un curso ahorita a las 1:30. Híjole, entonces tenemos que volver a cerrar para todos. Porque yo comprendí lo que anteriormente María Irina expuso en cuanto al tema de que, ¿verdad? De que debemos de cumplir porque ustedes tienen otras clases más. Es correcto para todos, ¿verdad? Entonces, chicos, miren, muchas gracias, Ana Sofía, oye, que todo Gracias, esté bien. arquitecto. Entonces, es muy importante, ¿sí? Y por favor, si me pueden trasladar estas plantas a nivel, ¿verdad? De AutoCAD, ¿cómo se llama? A mi correo, si quieren el de Edgar Reyes, Hotmail, etcétera, ¿verdad? Digo esto porque personalmente siento que hay algunas cosas que tal vez son necesarias analizarlas, lo que están pensando y están diciendo con el ingeniero Mauricio. Pero también esto para ustedes debe estar bien definido porque al final esto también tiene que tener su solución como sistema constructivo, llámese zapatas, llámese estructura, lo que sea. Y yo pregunto, ¿ya lo tienen desarrollado al día de hoy? ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que me digan. Es que si no aquí todavía seguimos. no. Mire, pues, por esta única vez voy a abrirles las fechas para que la otra semana los ejercicios del 1 al 4 ya estén concluidos. Digo los ejercicios, o sea, los trabajos que están ahí puestos del 1 al 4. ¿Sí? Es que
Yo no puedo abrir tanto tiempo estas cosas. Ya lo comentamos a nivel de la universidad. Está prohibido. Arquitecto, Dígame, ¿con quién tengo el gusto? solo Sí, una Emily. pregunta. Dígame. Fíjese que a mí no me aparece nada de documentos que usted haya compartido, porque a mí me aparece que quien está como a cargo del curso constructivo 5 es el ingeniero Mauricio. Claro, claro. Entonces, si usted sube alguna tarea o algo así, yo he visto que a mí no me aparecen esos documentos. Sí. Mire, No sé cómo se haría ahí. Claro, fíjese que ese es un tema que yo se lo comenté desde la semana pasada al ingeniero, ¿cómo se llama? Mauricio. ¿Por qué? Porque administrativamente no han hecho esa, vamos a decir, esa integración en la plataforma. La plataforma la han seguido manteniendo igual. Y yo a ustedes les hice mis propios comentarios de lo que podía estar pasando. ¿Sí? Entonces, de mi parte, por ejemplo, si lo hago a nivel de Blackboard, no me lo permite. Queriendo con ello hacer ver que la plataforma de Blackboard para mí están 4 personas. Está Fernando, está Carlota, está, ¿cómo se llama la compañera? Leslie, y me falta un chico por ahí. ¿Cómo se llama? Ronald. 4 son los que yo tengo. Con todo gusto yo se los puedo hacer. Que de alguna manera es parte de los correos que cuando se los traslado al grupo completo. Pero no lo puedo meter. Si yo pongo una información solo en la plataforma, solo les llega al grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, no sé si el ingeniero Mauricio les comentó la semana pasada? Lo que nosotros estamos visualizando es que, por ejemplo, se le traslade a él, él me tendría que estar trasladando el documento ese de ustedes, digamos, de la parte de lo que serían instalaciones, por lo que son instalaciones en general, sistema de instalaciones o el sistema constructivo, como para que lo que recibe Mauricio, él me lo traslade, y lo que yo tengo que evaluar lo que yo tengo que trasladarle a él de los 4 personas que están en el grupo, él lo reciba. ¿Se recuerdan que les dije cuando principié esta actividad este día? Les dije que al ingeniero Mauricio yo le había trasladado un Excel, ¿sí? Para que se puedan colocar ahí las actividades que se estén haciendo. Porque eso sería para nosotros, digo para nosotros en general, que él tenga copiada la información de puntos que yo les califico a ustedes, los que están en la sección A, y él pueda cargar la puntuación de los compañeros que están en la sección B. ¿Por qué? Porque en la plataforma no aparecen los del grupo A. ¿Por qué no aparecen? Porque están en otra sección, pues. Yo lo comenté desde un principio, que al momento esa parte administrativamente no la han hecho. Pero yo le agradezco, Emily, para mí que debiéramos de hacer ese tipo de propuesta, ¿verdad? De planteamiento, pues, ¿verdad? Arquitecto, lo que hizo el ingeniero Mauricio fue habilitar una carpeta en Drive para que subiéramos ahí las tareas. Sí, puede ser. Sí. Digamos que es lo mismo, ya sea porque yo lo maneje en Drive, ¿verdad? Y recibir. Lo que pasa que esa sería una información que la tenemos en la información de el Google Drive. Perdón, en Blackboard la tenemos separadamente. En la plataforma, en Google Drive, separado de Blackboard, eso sí puede ser, porque ahí estamos todos. Digo, todos desde un punto de vista de persona, ¿verdad? No el vínculo de, vamos a decirlo así, de la clase. Pero yo le agradezco mucho, Stephanie, es correcto. Y tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y vamos a tener que procesar lo que yo les decía, habilitarles para que la otra semana esté completamente hasta la semana 4, por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Perdón, ya no les voy a quitar más su tiempo, sé que es muy valioso para ustedes. Sé que hemos trabajado 4 semanas
Entonces, parte de esa semana hay un tema específico de topografía. ¿Por qué es de topografía? Porque yo creo que ya leyeron la parte del sílabo. Y en el sílabo, la semana 1 y 2 habla, pues vamos a decir lo que es propiamente una rectificación de medidas como topografía. Esa es una información general que se debe tener. Entonces, ahí hay que hacer una parte, un trabajo de topografía. Luego, les mandé unos documentos a nivel de sistemas hidráulicos, que también salen la semana, no me recuerdo qué es la semana 2 o la semana 3, y la parte ya en la semana 3 y 4, ya puramente el análisis del edificio más la parte de los sistemas, en este caso, conmigo ya van con sistemas constructivos, toda la parte de cimentación, toda la parte de muros, toda la parte de columnas, ¿sí? Para que ya estén trabajando eso. Por eso para mí, desde ya les pido que voy a abrir el espacio para que en la semana, creo que es el lunes o mañana, creo que es primero de agosto. El 8 sería la otra semana para que ustedes lo puedan trasladar. ¿Estamos de acuerdo por ahí? Porque es que si no lo hacen, pues yo no puedo calificar. Recuérdense que en Blackboard es donde se registra esa información, ¿sí? Los que yo califique de ustedes del grupo A, lo estaría recibiendo como grupo. En mi hoja de Excel se lo estaría trasladando al ingeniero Mauricio. Y los que Mauricio me va a pasar son a ustedes para la B. Entonces es como hacer un cruce. O sea, lo que dijimos con Mauricio es, si la administración nos pasa de aquí a un mes ya integradas, ¿verdad? Las dos secciones, enhorabuena. Pero lo que no podemos hacer es seguirnos atrasando con ustedes en cuanto a la información que tenemos que darles. ¿Estamos así? Bueno, no escuché el día de hoy a Denis, ni a Ronald, ni a Leslie, ni a Carlota. A Emily escuché un par de palabras, a Stephanie por ahí también. Un poquito más platicamos con María Elena y con Karen. Les agradezco, pero sí les encargo que si tienen alguna duda en cuanto a lo que estamos viendo. Yo no sé si lo que platicamos hoy en cuanto a las plantas, etcétera, fue importante para ustedes. ¿Sí? Si ya lo interpretaron así, entonces armen sus cimientos, armen sus sistemas de muros, etcétera, porque al final lo que van a calificarles a ustedes por separado va a ser el sistema estructural. ¿Qué les está pidiendo como sistema estructural? Mauricio, vigas, losas, quizás muros de contención, quizás muros especiales, en fin, lo que Mauricio está trabajando está muy bien, ¿sí? Eso no se los voy a ver yo no les voy a calificar eso. Lo que sí voy a hacer, y lo va a hacer Mauricio también, para la fecha del examen final, ahí sí, Mauricio puede preguntar cosas de sistemas constructivos, de agua, de drenaje, perdón, de sistemas de instalaciones, y yo, de igual manera, de sistemas puramente estructurales. Por ahí viene un poco el tema. Entonces, chicos, yo les agradezco bastante, ¿sí? Si tienen alguna duda, pues estamos para servirles y comentémoslo y el día sábado siguiente, por favor. El sábado siguiente les quiero hacer un comentario. El sábado siguiente cae el sábado 7, es correcto, ¿verdad? Miren, yo les quiero pedir un gran favor, se lo comenté hoy ¿cómo se llama? Al ingeniero Mauricio. El sábado 7, por razones muy personales, y luego se las comento, ¿verdad? Por razones muy personales, yo le pedí a Mauricio si yo puedo atender la clase a las 11:30. Y él la estaría dando a la 1. O sea que el horario es el mismo, solo que yo estaría entrando a las 11:30, a las 11:30 al principio, ¿verdad? Estaría entonces programando a las 11:30, la termino a la 1 menos 5, como él lo está haciendo. Él entraría a la 1 y él termina su periodo. Solamente este sábado próximo, lo que resulta es que internamente en familia, mi hija última, la más pequeña, se casa. Entonces, me gustaría que ustedes me dieran permiso para poder entregarla. ¿Verdad? Ok.
Entonces, así estamos con él. Pero el horario es el mismo y los temas son los mismos y no hay problema por ahí. ¿Estamos por ahí? ¿Dudas? Está bien, Bueno, arquitecto. que Dios los bendiga. Cuídense mucho a todos. Gracias. Stephanie, se portan bien todos, por favor. Gracias, Ronald. Gracias, Denis. Se cuida mucho. Fin de semana. Chicas, Adiós, igualmente. arquitecto. Feliz tarde. Gracias, cuídense mucho. Bendiciones. Gracias. Adiós. Nos vemos todos. Ahí trabaja mucho, Carlota, porfa.